Buenas tardes con todos, participantes y ponentes y público en general. Hoy estamos en nuestra segunda telecapacitación sobre el tema de resistencia antimicrobiana. El, el día de hoy vamos a tocar el tema sobre clasificación de las RAM y factores asociados a la RAM. Este tema de resistencia a antimicrobianos es una amenaza para la salud y el desarrollo mundial. La RAM surge cuando las bacterias y los virus, los hongos y parásitos cambian a lo largo del tiempo y dejan de responder a los medicamentos. Por ello, la OMS ha declarado que la resistencia a los antimicrobianos es una de las 10 principales amenazas de salud pública a las que se enfrenta la humanidad. Entonces, hoy, lunes 22 de enero, estamos junto al doctor Jimmy Mateo Pacora. Él es médico asistente del Servicio de Emergencia de Adultos del Hospital Nacional Edgardo Revalliati Martins. Es docente de pregrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Norbert Wiener. Cuenta con una maestría en infecciones intrahospitalarias y epidemiología hospitalaria de la Universidad de Valparaíso, Chile, y es médico cirujano especialista en enfermedades De la infecciosas y capacitación tropicales. es docente de la Y le Norbert damos la Wiener, dice. bienvenida en esta ponencia Y junto ahí te vas a con el poner, o Senate, sea, en el Cesaro tenemos y le dejamos a usted una en este momento. capacitación. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante, que es acerca de la resistencia a antimicrobianos, cómo se clasifican y cuáles son los factores asociados a esto, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación al doctor Bonifaz. Y bueno, vamos a dar paso a la presentación. Muy bien. Bueno, este es un tema, la verdad, que es muy interesante en nuestra práctica clínica diaria, ¿no? Ya que nosotros sabemos que los medicamentos más usados en todo el hospital o incluso o en áreas extrahospitalarias, como por ejemplo en la medicina veterinaria, son estos antimicrobianos, ¿no? Sabemos que más del 80-90% de los pacientes que están hospitalizados pueden tener prescrito algún tratamiento antimicrobiano. La mayoría de ellos, obviamente, antibacterianos. Entonces, ¿qué es la resistencia a los antimicrobianos? Ese término consiste en la pérdida del efecto de los antimicrobianos para el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Esto causado por las bacterias, virus, hongos y parásitos, ¿no? Ustedes se preguntarán, doctor, ¿qué es cierto que existe resistencia a los antimicrobianos, por ejemplo, a los antivíricos o a algunos parásitos? Claro que sí, ¿no? Existe resistencia a los antirretrovirales, por ejemplo, para el tratamiento de la infección por el HIV. Existe resistencia a los antiparasitarios, como por ejemplo la cloroquina o la primaquina en el tratamiento de la malaria. Y así existe resistencia en todos estos microorganismos, en todos estos medicamentos que sirven para tratar las enfermedades infecciosas producidas por estos microorganismos. Este es un proceso natural, claro que sí, pero que va a aumentar o acelerar con el uso de estos medicamentos. Porque nosotros conocemos que tenemos un microbioma, ¿no? Sobre todo un microbioma intestinal, que si nos exponemos al uso de algún antimicrobiano de manera inapropiada o inadecuada, pues sabemos que va a agarrar toda nuestra microbioma y vamos a seleccionar estas bacterias que son resistentes. Esto ya se ha estado evidenciando en diversas publicaciones, por ejemplo, esta es de la Organización Mundial de la Salud hace poco menos de 10 años. Como ya se manifestó en la introducción, la resistencia antimicrobiana es una de las 10 amenazas para la salud global. Y no solamente este tema asociado a las enfermedades infecciosas, sino como también podemos observar el dengue, que tenemos brotes todos los años y cada vez mayores, y este año no va a ser exento de eso. También tenemos a la infección por el HIV, ¿no? Con su resistencia a los antirretrovirales
También, por ejemplo, tenemos otra enfermedad infecciosa que sobre todo es endémica en África, como es el virus del ébola, y así otras enfermedades transmisibles y no transmisibles. Pero la resistencia antimicrobiana es un punto fundamental como amenaza para la salud global, que ya la OMS lo escribía en el año 2019. Entonces, ustedes se preguntarán cómo así surgió la resistencia antimicrobiana. Esa es una revisión interesante en el cual en la parte superior se puede evidenciar el descubrimiento de los diversos antibióticos. Acá hablamos de antibióticos. Por ejemplo, en la década del 40, en el siglo pasado, ya se había descubierto la penicilina, ¿cierto? Pero pasaron 8 años para que ya tengamos cepas de Staphylococcus aureus con resistencia a la penicilina, por ejemplo. Y no solamente es con este antimicrobiano, sino con diversos antibióticos. Y es más, la resistencia que se puede producir a estos antibióticos puede ser en menor tiempo, como se puede observar aquí, en el ciprofloxacino, que en el año 83 del siglo pasado se había descubierto, pero pasó poco menos de un año para que ya se encuentren enterobacterias con resistencia al ciprofloxacino. Entonces, una revisión muy interesante que nos da a tallar estas evidencias, ¿no? Y cuando nosotros tenemos uso indiscriminado, inapropiado, inadecuado de estos antimicrobianos, pues los mecanismos de resistencia que ya la semana pasada han visto, pues van a aumentar en el tiempo, ¿no? Esa es una revisión interesante. El doctor Davis que menciona que en el año 70 del siglo pasado, pues el número de enzimas, sobre todo beta-lactamasas, eran menos de 100. Pero ya a partir de este siglo, en el año 2005 a 2010, ya tenemos más de 800 enzimas beta-lactamasas identificadas, descubiertas por el uso excesivo de estos medicamentos. ¿Qué impacto tiene esta resistencia antimicrobiana? Pues el impacto es a nivel hospitalario y también a nivel económico, ¿no? En el paciente va a acarrear mayor estancia hospitalaria, ¿no? No es lo mismo tener un paciente con una infección, por ejemplo, nosocomial, una infección asociada al sondaje por una Escherichia coli sensible a cefalosporinas, que tener una infección urinaria asociada al sondaje por unas pseudomonas aeruginosa resistente a múltiples fármacos, ¿no? O actualmente denominada pseudomonas difíciles de tratar. Pues este último paciente lo más probable es que requiera mayor estancia hospitalaria y es más, la mortalidad va a ser mucho mayor. Opciones de tratamiento limitado, claro que sí, ¿no? Porque nosotros sabemos que en estos últimos años el descubrimiento de diversos medicamentos antimicrobianos cada vez es menor, ¿no? En el siglo pasado, a partir del descubrimiento de la penicilina, más o menos en los años 70, 80, hubo un boom del descubrimiento de antibióticos. Pero en estos últimos años, ese boom está disminuyendo, ¿no? Cada vez se descubre menos antimicrobianos. Amplias brechas en el monitoreo de la resistencia a antimicrobianos. Este es un punto importante, ¿no? Porque todo hospital debería tener un programa de control de infecciones o un programa de optimización de antimicrobianos cuando ya se presenten infecciones asociadas a cuidados de la salud por estos gérmenes resistentes. Sin embargo, aún vemos hospitales que no cuentan con estos programas de optimización a los antimicrobianos. Y además, por último y no menos importante, incremento en los costos de la atención, porque no es lo mismo tratar, por ejemplo, una infección urinaria por una Escherichia coli sensible, por ejemplo, a la ceftriaxona, que tratar una infección urinaria alta resistente a las cefalosporinas, ¿no? Por ejemplo, con producción de beta-lactamasas de espectro extendido que el tratamiento, si va a ser ambulatorio, debe ser con ertapenem. Y sabemos que cada ampolla, cada frasco de ertapenem cuesta más de 200 a 300 soles. Entonces, como ven, el incremento en los costos de la atención por pacientes es mucho mayor con estos microorganismos resistentes. Esta revisión del doctor Jim O'Neill el 2014 también es interesante. ¿Por qué? Porque él ya hablaba que para el año 2050 las muertes atribuibles a la resistencia antimicrobiana van a ser de 10 millones en ese año. Mucho más que las muertes producidas por las neoplasias, por accidentes de tránsito, por el sarampión, por la diabetes y sus complicaciones crónicas. Y esto lo rectificó el doctor Matteo Bassetti, un médico italiano,
en el cual mencionó que la resistencia antimicrobiana va a impactar en todos los continentes, más aún en los continentes pobres, como por ejemplo, o escasos recursos económicos, el África y el Asia, pero nosotros no vamos a estar exentos a esa mortalidad atribuible por la resistencia antimicrobiana. Es por ello que es importantísimo conocer acerca de este término. Y ustedes se preguntarán cómo se disemina, cómo se propaga la resistencia antimicrobiana. Pues esta es una revisión de la CICI del año 2019, en el cual ellos nos mencionan que cualquier persona puede contraer una infección por un microorganismo resistente. Y esto se da por la globalización fundamentalmente, ¿no? Un viaje, por ejemplo, todos los años billones o millones de personas viajan de un lado a otro y con eso se obtiene la diseminación y propagación de la resistencia antimicrobiana. ¿Por qué? Porque los gérmenes están por todas partes, los microorganismos están por todos lados. Algunos nos van a ayudar, algunos son beneficiosos, pero algunos van a enfermar no solamente a nosotros, las personas, sino también a los animales. Se ha visto casos de animales con resistencia, por ejemplo, a las cefalosporinas, también a los cultivos. También se ha visto mecanismos de resistencia en bacterias en aguas residuales, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos gérmenes que causan infecciones pueden ser sensibles o resistentes a múltiples antibióticos y ellos se adaptan, tienen múltiples o encuentran múltiples formas de sobrevivir a todos estos antimicrobianos. Estos gérmenes resistentes se multiplican y algunos van a diseminar su resistencia hacia otros microorganismos, por ejemplo, por medio de los elementos genéticos móviles, como los plásmidos, los transposones, etc. Estos antibióticos, además de matar a los microorganismos que son inútiles, los que van a enfermar a las personas o a los humanos, también pueden matar a los microorganismos útiles, a nuestro microbioma intestinal, por ejemplo, o a cualquier otro tejido. Y esto va a generar mayor aún aparición de resistencia, eso se denomina presión selectiva. Y una vez que se surge la resistencia a los antibióticos, pues esto se va a diseminar, extender hacia nuevos países. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si nosotros no actuamos con un plan o estrategia para evitar esta diseminación, pues como se ve acá en esta figura muy hermosa, muy interesante de esa publicación del CDC, pues simplemente la resistencia a los antimicrobianos que nosotros o algunos de ustedes quizá sabrán que solamente se presenten en el hospital, pues se disemine por todos lados al medio ambiente, incluso a los cultivos y a los animales, y llegando incluso a presentarse esta resistencia a los antimicrobianos en los domicilios. Todos estamos expuestos a este problema de la resistencia a los antimicrobianos. ¿Cómo se clasifica la resistencia a los antimicrobianos? Pues bueno, esta es una opinión personal de clasificación, ¿no? Según dónde se use los antimicrobianos, podemos clasificarlo en el uso de la medicina humana, en medicina veterinaria y también su uso en el medio ambiente. Y según el microorganismo implicado en la resistencia antimicrobiana, sobre todo va a ser en bacterias, virus, hongos y parásitos. Entonces, es harto y bastante conocido la resistencia antimicrobiana en medicina humana. Esto, por ejemplo, es una publicación de la Red Latinoamericana de Vigilancia de Resistencia a los Antimicrobianos, en los cuales nos grafican el porcentaje de Klebsiella pneumoniae no sensibles a carbapenémicos, ¿no? Quizá con resistencia a estos antimicrobianos, los carbapenems, en Latinoamérica. Y como vemos aquí en Perú, tiene aproximadamente de un 5 al 10% de no susceptibilidad esta Klebsiella pneumoniae a resistencia a los carbapenémicos. Resistencia antimicrobiana en medicina veterinaria. Claro que sí, también hay. Es por ello que la Organización Mundial la OIE, evaluó y también publicó una estrategia sobre la resistencia a los antimicrobianos y su uso prudente en los animales, el año 2016. Y también existe una tabla de los microorganismos y además de ello de los antimicrobianos de uso excesivo y de los de uso no excesivo. Y también sacan publicaciones, ¿no? Como por ejemplo esta que nos menciona que contamos con ustedes para implementar una nueva campaña contra la resistencia a los antimicrobianos.
Y también en el medio ambiente, como por ejemplo estas publicaciones en las cuales en las aguas residuales se ha evidenciado Escherichia coli productoras de BLE, de beta-lactamasas de espectro extendido con alta diversidad clonal, y también con KPC, como ustedes ya han visto la semana pasada, este mecanismo de resistencia, serincarbapenemasa, ¿no? Entonces ya en el medio ambiente se está identificando bacterias con resistencia a múltiples antimicrobianos. Es por ello que es importante conocer este término. Y ya pasando a la clasificación según su uso, por ejemplo, aquí tenemos en las bacterias. Ese es un listado que publicó la OMS el año 2017, en el cual elaboró este listado según prioridades. Prioridad crítica, prioridad alta y prioridad media. Nosotros, por ejemplo, en el hospital vemos bastantes pacientes con Acinetobacter baumannii resistente a carbapenem. Por ejemplo, neumonías asociadas a pseudomonas aeruginosas resistentes a carbapenem. Y tenemos mucho más pacientes con infecciones urinarias asociadas a sondaje, con neumonías intrahospitalarias por enterobacterias resistentes a cefalosporinas de tercera generación, por ejemplo las BLE, o también neumonías asociadas a ventilador mecánico por enterobacterias, por ejemplo Klebsiella pneumoniae, con resistencia a carbapenems. Estos tres microorganismos están dentro de la prioridad crítica en esta lista de la OMS. También tenemos otros microorganismos, como el BRE, el Enterococcus faecium con resistencia a vancomicina, el MRSA, el Staphylococcus aureus meticilino resistente, y también otros microorganismos de menor importancia. Y de prioridad media tenemos al Streptococcus pneumoniae sin susceptibilidad a penicilina, y también, por ejemplo, a la Shigella resistente a las fluoroquinolonas. Punto aparte, mencionar acerca de la resistencia de estos microorganismos en las bacterias es la tuberculosis, resistencia a Mycobacterium tuberculosis. También es importante reconocer que existe resistencia en los pacientes con tratamiento inadecuado, tratamiento completo o con comorbilidades que les permiten cumplir este tipo de medicamentos. Entonces tenemos pacientes con resistencia a isoniazida, rifampicina, resistencia a múltiples fármacos, tuberculosis XDR, pre-XDR, etc. La CDC no se quedó atrás y 2 años más tarde publicó la lista de amenazas urgentes y de amenazas serias para los Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, ellos colocaban amenazas urgentes similar a la OMS al Acinetobacter baumannii. También colocaba aquí a las enterobacterias resistentes a carbapenems, pero quizá lo añadieron a la Candida auris, que es un hongo que ya tenemos aquí en el Perú, por ejemplo, en el Hospital Almenara, y que en el mundo tenemos varios casos. Y al Clostridioides difficile, antes denominado Clostridium difficile, que como nosotros sabemos se asocia a la exposición inadecuada de estos antimicrobianos. Y dentro de las amenazas serias, pues tenemos a las enterobacterias productoras de BLE, tenemos a las BRE, enterococo resistente a vancomicina, sobre todo los faecium, a las pseudomonas aeruginosas resistentes a múltiples fármacos o denominadas actualmente difíciles de tratar, y otros microorganismos que toma en cuenta la CDC. Entonces hablamos de la resistencia antimicrobiana en las bacterias. Ahora hablamos en los hongos. Esta lista publicada la OMS hace 2 años, el 2022, también es interesante, porque igual que las bacterias que tenemos prioridad crítica, prioridad alta y media, aquí también en los hongos tenemos prioridades, como por ejemplo el Cryptococcus neoformas, un hongo que se asocia sobre todo a patología infecciosa en los pacientes inmunosuprimidos, como por ejemplo los HIV, la Candida auris, que es un hongo emergente que ya tenemos casos, como les mencioné, aquí en nuestro país, a las Pergillum fumigatus y a la Candida albicans, resistente a los azoles. ¿Quiénes están en grupo alto de prioridad según la OMS? El Histoplasma capsulatum, por ejemplo, los mucorales, como por ejemplo el Rhizopus, Rhizomucor, sobre todo asociado a infecciones en pacientes diabéticos, pacientes trasplantados, pacientes inmunosuprimidos. A las otras especies de cándida, como por ejemplo Tropicalis y Parapsilosis. Y en el grupo medio de la OMS tenemos otros hongos, como por ejemplo el Cryptococcus gattii, que es otra especie causante de meningoencefalitis criptocócica en pacientes con HIV, por ejemplo, y el Pneumocystis jirovecii, entre de los más importantes causantes de la neumonía atípica en pacientes inmunosuprimidos.
Entonces ya hablamos de la resistencia a los antimicrobianos en las bacterias, también en los hongos y también tenemos en los virus. Entonces la OMS también publicó un plan de acción global contra la resistencia en VIH para 2017 y 2021, porque como nosotros sabemos, existe resistencia a los fármacos antirretrovirales, sobre todo a los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa, como es el efavirenz. Es por ello que el efavirenz se ha visto que ya no es tratamiento de elección en todas las guías. Aquí en el Perú ya se actualizó y hace poco más de un año en E-Salud, por ejemplo, se está dando el tratamiento con tenofovir, lamivudina y dolutegravir, que es un inhibidor de integrasa. ¿Y eso por qué? Porque en el mundo se ha visto que el efavirenz presenta resistencia primaria, más del 10% en los pacientes con HIV. Entonces también existe resistencia a los antirretrovirales, en este caso del VIH. ¿Y también existe, doctor, resistencia en parásitos? Claro que sí, para el tratamiento de malaria. Por ejemplo, esta es una publicación del año 2019 en el cual nos grafica en este mapa mundial la resistencia a los antimaláricos. ¿A quiénes sobre todo? A la cloroquina y a la primaquina. Y como podemos observar aquí en África, es muy alta esta resistencia a más de 2 grupos de antimaláricos. ¿Cuáles son los factores asociados a la aparición de esta resistencia a los antimicrobianos? Pues ya Alexander Fleming, en el descubrimiento de la penicilina, ella nos dijo, el público exigirá en un futuro el fármaco y entonces comenzará una era de abusos de estos medicamentos, una era de abuso de los antimicrobianos. Entonces, en esta publicación interesante nos da cuáles son las causas de la crisis de la resistencia a los antimicrobianos, cuáles son esas causas y cuáles son las amenazas. Entonces, uno de ellos es el uso excesivo de estos fármacos. ¿Qué más? El uso innecesario e inapropiado de estos medicamentos. Es por eso que la OMS junto con la OPS sacan y publican bastantes afiches, por ejemplo, como este: el uso incorrecto de los antibióticos supone un riesgo para todos nosotros. Como les mencioné en diapositivas previas, todos estamos expuestos a la resistencia a los antimicrobianos. Cualquiera de nosotros puede tener una infección por este microorganismo resistente. Entonces, para dar varios ejemplos del uso innecesario e inapropiado, podemos tener esta lista. Uso innecesario, ¿qué significa? El usar estos antimicrobianos sin indicación alguna. Por ejemplo, tratamiento de antibióticos sin que exista o haya infección. Aquellos pacientes que ingresan a la emergencia por un infarto agudo de miocardio, que se les va a realizar un cateterismo cardíaco, se les solicita a veces exámenes de orina y el paciente nunca tuvo disuria, ni polaquiuria, ni tenemos vesical. Se le solicita y se encuentra leucocituria más de 10 por campo y nos dicen, bueno, traten su infección urinaria y después de eso se realizará el procedimiento, cosa que es totalmente errado porque el paciente tiene una bacteriuria asintomática. Puede tener leucocituria, ojo, pero el diagnóstico definitivo es el aislamiento del microorganismo. Aún así, mi cultivo salga E. coli, mi paciente no tiene síntomas, entonces no hay por qué tratar. Este es un ejemplo de uso innecesario. Ya sabemos los exceptos, ¿no? Los más importantes, a las gestantes y a aquellos pacientes que se someterán a procedimientos urológicos, como por ejemplo una biopsia de próstata. Uso de antibiótico en presencia de infección viral. Y esto sobre todo se da en los pacientes pediátricos, ¿no? Por ejemplo, nosotros que cuando hemos sido internos han llegado bastantes madres o padres con infecciones virales de sus niños y nos exigían, ¿no? Que les demos antibiótico a estos pacientes. Y por más que se les explicaba, nosotros, los residentes o los asistentes, pues estos pacientes, los familiares, los padres, los tíos, etcétera, no entendían que no es necesario indicar en una gripe, en un resfrío común, antibióticos. Tratamiento de exámenes de laboratorio que no representan infección, sino colonización o contaminación. Por ejemplo, es bastante conocido en aquellos pacientes que tienen infecciones urinarias asociadas a sondajes, en algunos de ellos se aíslen, por ejemplo, Candida albicans en orina. Y por ahí algún colega quizá trate con fluconazol. Eso es algo que no se debería realizar, ¿no? Porque nosotros sabemos que este hongo puede ser un contaminante o un colonizante de la vía urinaria. Simplemente se le cambia la sonda Foley, se le toma un neurocultivo y si sale negativo, pues ahí quedó. O en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen larga estancia en las unidades de cuidados intensivos y que requieren
colocación de tubo de traqueostomía. Se le coloca y pasados 5 días se le cultiva el tubo de traqueostomía y se encuentra una pseudomonas aeruginosa multiresistente. Pero el paciente no tiene fiebre, no tiene movilización de secreciones, no tiene aumento de marcadores inflamatorios, no hay leucocitosis, no hay aumento de PCR, de procalcitonina. Por lo tanto, esa es una colonización, una contaminación. Entonces, no se debería tratar este microorganismo, simplemente se le cambiaría la cánula del tubo de traqueostomía en el paciente. Profilaxis innecesaria. En aquellos pacientes que ingresan, por ejemplo, para colocación de marcapaso o colocación de algún otro dispositivo menor, una bomba elastomérica, que a veces les colocan profilaxis con cefazolina o profilaxis con ceftriaxona, ¿no? Eso es un ejemplo de uso innecesario de estos antimicrobianos. Uso inapropiado. La diferencia existe en el concepto. Los antibióticos están indicados, pero no es adecuada su selección o su dosis o la duración. Ejemplos: uso de antibiótico cuyo espectro de actividad sea mayor que el requerido. Tenemos un paciente adulto mayor de 70 años, sin comorbilidades, que ingresa a la emergencia con tos, fiebre y movilización de secreciones. Se le realiza una radiografía de tórax y se evidencia un consolidado basal derecho. Por ejemplo, se le cataloga al paciente con neumonía adquirida en la comunidad y se prescribe erróneamente ceftazidima, algo que está muy mal, porque como nosotros sabemos, esta es una cefalosporina de tercera generación que me cubre pseudomonas aeruginosas. Nosotros, en un paciente sin comorbilidades, sin factores de riesgo asociados a gérmenes multiresistentes, no le vamos a dar un antimicrobiano antipseudomónico. Entonces ahí, por ejemplo, es inapropiada su selección. Está indicado el antibiótico, pero no es apropiado la ceftazidima. Por ejemplo, podemos usar, dependiendo de la resistencia, ¿no? Ampicilina surfactán o ceftriaxona, dependiendo del CURP 65, por ejemplo, de ese paciente. Dosis muy bajas o muy altas. Dos ejemplos, dosis muy bajas. En aquellos pacientes que ingresan a la emergencia con sepsis severa o shock séptico, que tienen una depuración de creatinina de más de 150. En aquellos pacientes, por ejemplo, grandes quemados, con sobreinfección bacteriana, shock séptico. Y en estos pacientes se debería aumentar la dosis. ¿Por qué? Por la hiperfiltración, sobre todo la dosis de los fármacos betalactámicos. Si nosotros conocemos que el meropenem se da 1 gramo cada 8 horas, si mi paciente está hiperfiltrando al menos las dosis iniciales, debemos de darla, según las guías, a 2 gramos, 1.5 gramos cada 8 horas, ¿no? Ese es el uso inapropiado. ¿Y aquí qué está errado? Pues la dosis. Y dosis muy alta en aquellos pacientes que necesitan corrección de estos antimicrobianos, pacientes con enfermedad renal crónica, ojo, en hemodiálisis, que se debe corregir la dosis. En aquellos pacientes que tienen falla renal aguda secundaria a sepsis, quizás las primeras 24 o 48 horas, si mi paciente tiene falla renal secundaria a este efecto sistémico que es la sepsis, pues no debemos corregir la dosis de los antimicrobianos. Ese es parte del uso optimizado que ya lo hablaremos el día de mañana. ¿Por qué? Porque si nosotros corregimos la dosis, la probabilidad de falla terapéutica aumenta en estos pacientes. Uso de antibióticos que no tienen actividad sobre el microorganismo que causa la enfermedad, similar al primer ejemplo, ¿no? Tenemos un paciente hospitalizado por un ACV, ya está 7 días con secuela, hemiplegia izquierda, brachiocrural, que presenta fiebre, movilización de secreciones, le toman una radiografía de tórax y encuentran una radiopacidad basal izquierda, catalogado como neumonía intrahospitalaria. Y por ahí se prescribe ceftriaxona, ¿no? Como nosotros sabemos, en todo hospital debería tener un mapa microbiológico, tener en consideración cuáles son los microorganismos con mayor frecuencia asociadas a diferentes infecciones asociadas al cuidado de la salud. Neumonía intrahospitalaria, infecciones asociadas al sondaje urinario, etc. Entonces, no vamos a prescribir un medicamento, por ejemplo, en un hospital cuya lista de prioridad o inicial de patógeno causante de neumonía intrahospitalaria es la Pseudomonas aeruginosa, no le vamos a prescribir una ceftriaxona. Entonces, por lo menos, dependiendo de la susceptibilidad de este microorganismo, o vamos a prescribir una cefalosporina con espectro antipseudomónico, como cefepime, ceftazidima, una penicilina antipseudomónica como piperacilina tazobactam,
o como les digo, dependiendo de la susceptibilidad de los antimicrobianos, un carbapenémico. Y profilaxis por más del tiempo requerido. Esos casos vemos varias veces en aquellos pacientes que ingresan a cirugías limpias o limpias contaminadas, que tienen profilaxis, que en realidad es un tratamiento por 5 a 7 días, ¿no? Son varios de estos casos que vemos en el ámbito hospitalario. Y nosotros nos preguntaremos, ¿por qué se da este uso innecesario y uso inapropiado de estos antimicrobianos? Pues uno puede ser por el conocimiento insuficiente, por la inadecuada interpretación de los exámenes, ¿no? Hay que interpretar según la clínica de nuestro paciente. Esto es un colonizante, esto es un contaminante o verdaderamente está causando la infección en mi paciente. La evaluación clínica y diagnóstica subestimada, no adherencia a las guías terapéuticas, y este es otro punto importantísimo en todo hospital. Todo hospital que tenga programa de control de infecciones o de optimización antimicrobianos debe tener, al menos, si no es una guía, un algoritmo de tratamiento propuesto para todas las infecciones en el ámbito hospitalario. Por exigencia de los pacientes también, pues obviamente, sobre todo de los padres y el miedo legal en los pacientes pediátricos. ¿Por qué se da esta resistencia antimicrobiana? ¿Qué otro factor asociado? Por el uso excesivo en la ganadería y en la agricultura, ¿no? Por ejemplo, esa es una publicación interesante de los usos del uso de antibióticos en la no medicina humana, por ejemplo. ¿Será tiempo de restringir su uso? En Estados Unidos, el 70-80% de la prescripción de los antibióticos se da en medicina veterinaria, en la producción animal. ¿Para qué? Como promotores de crecimiento, tratamiento profiláxico y tratamiento para aquellos animales que verdaderamente están infectados. Del 100%, el 70% de antimicrobianos, su consumo es en medicina veterinaria y un 30% en salud humana. Y dentro de la salud humana, en el ámbito hospitalario es lo más frecuente. Y el 90% de los antibióticos empleados en los animales son liberados, son excretados, afectando al microbioma ambiental y por lo tanto al abono que otros animales lo puedan necesitar posteriormente. Por ejemplo, se ha asociado al uso de tetraciclinas como pesticidas en árboles frutales. Y aquí tenemos también otros ejemplos. En la apicultura se utilizan las tetraciclinas, sobre todo la oxitetraciclina, para tratar o prevenir las infecciones bacterianas de las larvas de las abejas. En la horticultura también la streptomicina, que es un aminoglicósido, utilizan para tratar infecciones que afectan a los manzanos y perales. Y también conservación de alimentos. Se utilizan, por ejemplo, las bacteriocinas añadidas a productos lácteos y alimentos para inhibir el crecimiento de ciertas bacterias, como por ejemplo de Listeria monocitogenes. Y para terminar, ¿cómo nosotros podemos disminuir esta resistencia a los antimicrobianos? Pues bueno, la OMS en el año 2015 publicó un plan de acción global contra la resistencia contra la resistencia a los antimicrobianos. Es un acuerdo tripartito entre 3 organismos internacionales: la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la OIE, la Organización Mundial de Salud de Sanidad Animal, y la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Entonces, la OMS elaboró este plan de acción global contra la resistencia a los antimicrobianos y definió 5 objetivos estratégicos, de los cuales el día de hoy estamos realizando el primero: mejorar el conocimiento. Es necesario que no solamente nosotros, los médicos infectólogos, conozcamos de resistencia a los antimicrobianos, tampoco no solo los médicos en general de cualquier especialidad, sino también todo personal de salud. Y es más, la población y también la actividad política debería conocer, concientizarse con esta resistencia a los antimicrobianos, comprender el por qué se da y actuar contra esta resistencia. Segundo objetivo estratégico de este plan: fortalecer el conocimiento a través de la vigilancia, que es lo que hace Relabra, la Red Latinoamericana de Vigilancia contra la Resistencia a los Antimicrobianos, y la investigación. Reducir la incidencia de las infecciones a través de medidas efectivas de higiene de manos, por ejemplo, y programas de control de infecciones. Hace poco el Ministerio de Salud publicó un decreto en el cual todo hospital debería tener un programa de control de infecciones asociadas a la atención de salud.
Cuarto objetivo, que lo vamos a realizar el día de mañana, optimizar el uso de los antimicrobianos, no solamente en la salud humana, sino también en la salud animal. Es por ello que los afiches de la OIE son importantes e interesantes para combatir la resistencia a los antimicrobianos en el uso de medicina veterinaria. Y por último, y no menos importante, asegurar la sostenibilidad de la inversión a través de la investigación y desarrollo. Entonces, este enfoque One Health o Una Salud es una respuesta contra la resistencia a los antimicrobianos en el ámbito de medicina humana, en el ámbito de los alimentos, de las plantas, del medio ambiente y de los animales, tanto terrestres y acuáticos. Por lo tanto, debemos de conocer qué es la resistencia a los antimicrobianos y también optimizar el uso de estos medicamentos y lo que nos compete a nosotros en el ámbito hospitalario. Bien, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, estamos gustosos para atender. Muchas gracias, doctor. Podemos ir los participantes dejando sus preguntas, dudas en el chat, o pueden también activar su audio y para que el doctor le responda las dudas. Bueno, doctor, tenemos una pregunta de Godofredo Florencio Pebe. Él pregunta si la resistencia a antibióticos es lo mismo en costa, sierra y selva, y germen es frecuente que se pueden identificar áreas, etcétera. Bueno, definitivamente no es igual, ¿no? Como mencioné en una parte de la presentación, la resistencia a los antimicrobianos es diferente en todos los países y dentro de un país también es resistente, porque no es lo mismo, por ejemplo, tener en un hospital de Piura una infección asociada al sondaje urinario por Klebsiella pneumoniae, es un ejemplo, que en el hospital Revaliati, donde nosotros trabajamos, de infecciones urinarias asociadas al sondaje por Escherichia coli B, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo. Pueden en otros departamentos tener mayor resistencia a cefalosporinas en las enterobacterias y otros departamentos tener mayor resistencia a los carbapenémicos, por ejemplo. No es lo mismo. Es por ello que debido a estas diferencias, todo hospital, al menos todo hospital referencial o a partir del 2, 3 y 4, debe tener un mapa microbiológico que nos pueda evidenciar cuáles son los microorganismos asociados a las infecciones por estos patógenos, ¿no? Entonces, definitivamente no es igual. Bueno, entonces me parece que ya no tenemos más preguntas. Muy interesante la ponencia, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Igualmente les comentamos que el día de mañana contamos con el doctor Jimmy Mateo Pacora para una siguiente sesión, que es a las 5 p.m. Igualmente le dejamos para que pueda dar las palabras finales o ideas fuerza de esta sesión. Bueno, muchas gracias. Como palabras finales, creo que debemos reforzar el conocimiento de este tema, ¿no? De resistencia a los antimicrobianos. Y como les comenté, no solamente nosotros como médicos especialistas debemos conocer sobre esto, todo personal de salud, personal técnico de laboratorio, personal asistencial, personal de enfermería, personal de radiología, etcétera, todo personal de salud debe entender qué cosa es la resistencia a los antimicrobianos y cómo se produce este tema muy controversial a nivel mundial, ¿no? Y también lo otro que debemos tener en cuenta es que la población también debe concientizarse contra este tema. Hay bastantes afiches en la página de la OMS, tanto para la población global, en general, mejor dicho, para el personal de salud, etcétera. Y también los políticos, ¿no? Nuestros políticos también deben entender esto, que es un tema muy controversial porque como les he expuesto en las primeras diapositivas, ya para el año 2050, pues la causa más frecuente de mortalidad a nivel global va a ser la resistencia a los antimicrobianos. Así que es un tema que debemos tenerlo en cuenta siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Igualmente, como última pregunta, tenemos aquí la transmisión por YouTube. Nos pregunta Leonardo Falcao, ¿una infección por bacteria productora de ble puede ser tratada como piperacillina tazobactam?
Muy bien, es una pregunta interesante, ¿no? Cuando nosotros tenemos infecciones asociadas a enterobacterias productoras de BLE, debemos tener en cuenta si es una infección urinaria, si es una neumonía o si es una bacteriemia. Pues, ¿qué nos dicen las guías? Toda infección asociada a enterobacteria productora de BLE debe tratarse con carbapenémicos. Si es una infección que en un paciente que no está séptico, podemos dar retapenén, por ejemplo. Pero si tú trataste, por ejemplo, a un paciente con infección urinaria, y no tenías como tratamiento empírico piperacilina tazobactam, no tenías el antibiograma, el paciente nunca tuvo una infección productora por BLE, que puede darse en un inicio, por ejemplo, y el paciente clínicamente ha mejorado, ojo, clínicamente ha mejorado, tú puedes continuar y culminar el tratamiento con esta piperacilina tazobactam, porque en el antibiograma puede salir susceptible. Obviamente debe salir, ¿sí? Pero si tú tienes un paciente que iniciaste empíricamente con este fármaco, piperacilina tazobactam, y clínicamente no ha mejorado, persiste con disuria, polaquiuria, por ejemplo, tú deberías rotar el tratamiento según tu antibiograma, y si es un BLE, si no estás séptico, si quieres dar tratamiento ambulatorio en una piel, por ejemplo, con ertapenem suficiente. Pero si tu paciente está séptico, está en shock, debe estar hospitalizado, tienes que dar otro carbapenémico como meropenem o imipenem, ¿no? En las bacteriemias, hay un estudio que se llama el Merino, no es tanto así, ¿no? Se comparó el uso de carbapenémicos versus piperacilina tazobactam y se evidenció que la mortalidad es menor con los primeros, con los carbapenémicos, sobre todo con meropenem. Entonces, toda bacteriemia por enterobacterias productoras de BLE se debe tratar con los carbapenémicos. Y ojo, ustedes se preguntarán, ¿puedo tratar una bacteriemia con ertapenem? Es un punto muy controversial, ¿no? La FDA no ha autorizado el ertapenem como tratamiento de bacteriemias, pero si tu paciente está estable hemodinámicamente, el paciente puede recibir tratamiento ambulatorio, le puedes dar el ertapenem a este tipo de pacientes, ¿no? Pero definitivamente si tu paciente está séptico, está en shock, le tienes que dar un carbapenem como mero IMI a estos pacientes que tienen bacteriemia por enterobacterias productoras de BLE. No sé si habrá otra pregunta. Ah, por acá dicen, eso es cierto, así para evitar la automedicación. Claro, claro que sí, sobre todo en la población general, ¿no? Un punto importante que quizá me olvidé de mencionar, muchas gracias, señora Juana, es que en el país no existe una regulación de prohibición de la dispensación por parte de las farmacéuticas, particulares obviamente, de los antimicrobianos, cosa que no sucede en otros países. Tú te vas a Brasil, tú te vas a Argentina y si no tienes una receta firmada y sellada por un médico que te diga acitromicina 500 cada 24 horas, no te lo van a vender. Algo que no sucede en nuestro país. Tú puedes ir a la farmacia y comprar acitromicina y te lo venden sin ningún problema. Eso quizá debería cambiarse en nuestro país y con eso vamos a disminuir la prescripción inadecuada de estos medicamentos. Muchas gracias, doctor. Como comentábamos, ya no contamos con más preguntas. Igualmente, mañana contamos con la segunda sesión y última con el doctor Jimmy Mateo y contaremos también con este microciclo de sesiones de resistencia antimicrobiana. Muchas gracias, doctor, y a todos los participantes por estar el día de hoy con casi 100 personas en el Zoom y también con 50 en vivo en YouTube. Entonces, nos vemos mañana y gracias a todos por participar.